Hola a todos, mi nombre es Emmanuel y hoy quiero mostrarles cómo ganar varios miles de dólares con opciones binarias. Ya he hecho varios vídeos al respecto y después de haber analizado cada post y cada comentario, entiendo que quieren conocer la estrategia más rentable con la posibilidad de empezar con un depósito mínimo. Así que hoy voy a empezar con solo $1. Y la mejor manera de empezar a ganar dinero en opciones binarias es suscribirte a mi canal de Telegram. Ahí no solo hago sesiones de trading en las que ustedes pueden participar de forma totalmente gratuita, sino que también explico paso a paso cómo operar en opciones binarias y cómo utilizar la plataforma si eres un completo principiante. Mira, solo tienes que entrar en las operaciones siguiendo mi señal y usted hará el mismo beneficio que yo. Si tienes que seguir el enlace en la descripción de este vídeo y unirte a mi comunidad. Y empecemos a comenzar contigo. No olvides darle like a este vídeo y suscríbanse a mi canal. Y para la estrategia de hoy voy a utilizar tal indicador como sobres y quiero cambiar un poco su configuración. Quiero cambiarlo a 0,15. Sí, ahora el indicador se parece a las bandas de Bollinger o al canal de Kellner, pero quiero reducir su periodo a un poco a 10. Creo que es así. Esto nos permitirá ver mejor los puntos de entrada. Y quiero añadir el indicador CSI. Quiero cambiarle un poco el color y que sea morado. Sí, eso está mucho mejor. Y comencemos nuestra sesión de negociación. Y ahora vamos a añadir pares de divisas. Quiero añadir solo unos pocos pares de divisas con buenos porcentajes de pago. Que sean 3 pares de divisas, los primeros que están arriba. Y analicemos la situación. ¿Qué se da en el par de divisas euro y libra esterlina? Creo que mi primera operación será aquí arriba. Vamos. Gran primer beneficio para mí. Y sí, hasta ahora es insignificante. En total he invertido $10. Ese fue todo mi depósito y mi ganancia de $18.50. Sí, por ahora no es mucho, pero en cada paso mi beneficio será cada vez mayor. Porque cuanto más invertimos, más ganamos. Y gran situación había. Mi comercio fue a la baja aquí. Como podemos ver que está en tendencia alcista, el precio alcanzó el nivel de 0,58750 y comenzó su movimiento hacia abajo. Podemos ver que el indicador CSI está en el precio todavía y podría caer. Por eso el comercio estaba aquí abajo. Vayamos al primer par de divisas y veamos qué ocurre aquí. Ahora estamos en una situación diferente. Ahora tenemos una clara tendencia alcista y podemos ver que el indicador CSI, que la línea está en la marca de 100, pero aún no lo ha cruzado. Así que quiero invertir $20 aquí. Oh, no tengo mucho, $19 y abrir un comercio aquí arriba. Vamos. Y sí, vuelvo a tener beneficios. Y como puedes ver, esta combinación de indicadores me ayudó a anticipar un punto de entrada realmente bueno. Sí, aunque la distancia entre los puntos de entrada, de cierre y apertura era bastante pequeña, puedo tener beneficios y así acercamos y vemos que el indicador CSI ya está por encima de 100 y para ser precisos con 116. Esto sugiere que sí, el precio de este momento ya podría dar la vuelta y bajar. Así que calculé que la tendencia aún podría subir un poco más y me sentí confiado. En este momento pasemos al siguiente par de divisas. Todavía no hemos negociado hoy. Veamos qué tenemos aquí en este emparejamiento. Y aquí tenemos una nueva clara tendencia alcista. Y como se puede ver, los ajustes en este indicador probablemente no son muy adecuados para este par de divisas. Veamos el marco de tiempo de 5 minutos. Sí, vemos que este es un par de divisas bastante volátil. No quiero operar aquí, así que vamos a eliminarlo. No quiero volver al marco de tiempo de 1 minuto. Y vamos a cambiar, por ejemplo, otro par de divisas. Ya lo hemos negociado antes. Analicemos la situación. Vayamos de nuevo a un marco temporal más antiguo y veamos qué ocurre en él. Digamos un marco temporal de 5 minutos y ahí donde vemos el piso, el precio se mueve en un canal ascendente, rebotando en los límites inferior y superior del indicador envolvente. Esta es una buena situación y lo suficientemente fresco para él, para el comercio. En este tipo de situaciones, cuando utilizamos scalping, volvamos al marco de tiempo de 1 minuto y añadamos otro par de divisas y que sea el dólar neozelandés y el dólar canadiense. Tiene un porcentaje de pago bastante bueno y como podemos ver, la configuración del indicador envolvente es perfecta en este par de divisas y estamos viendo una situación bastante buena. Quiero invertir $35 aquí y abrir un comercio hacia arriba.
y otro impresionante punto de entrada gracias a una combinación de mis indicadores, y como puede ver fue impresionante. Así que volvamos a añadir otro par de divisas. Con este par de divisas vamos a consolidar y que sea el dólar australiano y el yen japonés. Sí, y aquí también vemos una clara tendencia alcista, pero cambiemos un poco la configuración del indicador. Quiero cambiar la desviación a 0,10 y sí, es mucho mejor así. Y creo que aquí podemos abrirnos hacia arriba. Como tenemos esta vela, no ha cruzado la línea media del indicador. Y quiero invertir casi todo mi depósito aquí, que es de $65, y abrir la operación a la baja. Vámonos. Una vez más, gran resultado, impresionante. Como pueden ver, mi operación fue a la baja aquí, porque como podemos ver, después de este movimiento alcista que tenemos, el precio comienza a corregirse un poco. Y el aspecto clave de esta estrategia es que si la vela no ha cruzado la línea media de baja hacia arriba, entonces podemos abrir una operación a la baja, tan pronto como el precio alcance esta línea media. Y ya tengo $128 en mi saldo. Creo que es un gran resultado. Permítanme recordarles que empecé con solo $10. Pasemos al primer par de divisas. Tiene un porcentaje de pago bastante bueno. Quiero decir que, ya sabes, a veces el mercado sube, a veces el mercado baja, a veces el mercado da un piso, y debes ser capaz de operar tanto en tendencias planas como alcistas. Y siempre podemos usar scalping. Y en las operaciones binarias, sus ingresos dependen del porcentaje. Y en este caso, si invertimos $65 en este par, podemos obtener $123.50, pero mi saldo ya es de $128 y quiero invertir un poco más, que sea de 120, y quiero abrir un comercio al alza. Pero vamos a hacer un poco más de análisis técnico aquí. Mira, estamos en una tendencia alcista aquí. Si podemos notar que el precio, cuando alcanzó esta línea, comenzó a retroceder, así que quiero abrir una operación aquí. Allá vamos. Genial, vuelvo a estar en números negros, y como se puede ver en este indicador, muestra muy buenos puntos de entrada, y el indicador de sobres nos ayuda a entender cuándo comprar opciones y cuándo vender. Y chicos, si aún no estás suscrito a mi canal, les recomiendo que vayan ahí y se suscriban. Ahora comparto estrategias de trading y también publico señales gratuitas a mis suscriptores que utilizan para ganar dinero. Solo tienes que entrar en el enlace en la descripción de este vídeo y participar. Por ahora es completamente gratis. Y continuamos nuestra sesión de negociación y vamos a añadir otro par de divisas. Quiero añadir un par de divisas con buen porcentaje de pago, que sean el dólar americano y la taka de Bangladesh. Y aquí vemos un movimiento bastante fuerte a la baja, y después de tal movimiento definitivamente debería haber una corrección, especialmente como podemos ver en el indicador CSI, ya está al alza en menos 33. Pasemos a 5 minutos y analicemos allí la situación. Al fin y al cabo es un intervalo de 5 minutos, podemos ver situación completamente distinta, más global, y aquí podemos ver la tendencia general es alcista. Si conectamos los mínimos podemos ver que el precio ya ha formado un nivel de soporte, que por el momento el precio no está rompiendo. Ve esta vela larga con un cuerpo muy pequeño y una mesa muy larga. Se trata de un patrón de inversión que indica que el precio puede cambiar de dirección en un futuro próximo. Así que quiero cambiar el marco de tiempo de minutos y abrir a una operación al alza, pero con $230. Allá vamos. Y otro beneficio, como puedes ver, mi saldo es de $450 y creo que es un gran resultado. Pero hoy quiero ganar un poco más. Después de todo, somos operadores profesionales. Y chicos, realmente no recomiendo operar en un mercado tan volátil. Si usted es un trader no profesional, como puede ver, estas velas tienen cuerpos bastante pequeños y mechas muy grandes. Por lo tanto, pasemos mejor a otro par de divisas, que sean el dólar neozelandés y el dólar canadiense. Conozcamos estos pares de divisas primero. Y aquí podemos ver que el movimiento al alza continúa. Vamos a tratar de conectar nuestros puntos máximos, hacer un pequeño análisis técnico, y creo que deberíamos pasar
a temas de más alto nivel. Analizar la situación porque vemos un pequeño nivel de resistencia y aquí, pero antes de eso, todos los niveles estaban rotos. Vamos al marco de tiempo de 5 minutos de nuevo y a ver qué está pasando aquí. Y sí, creo que el precio alcanzará este nivel. Alguna vez más indicará su movimiento bajista, porque como podemos ver, el indicador CCI ya lleva bastante tiempo en la posición superior, en un nivel de sobrecompra. Volvamos al lapso de 1 minuto y cambiemos por una inversión, tal vez 400. Voy a poner todo mi depósito porque estoy muy confiado en este punto de entrada. Y el comercio a la baja, aquí vamos. Excelente resultado. Como se puede ver, mis habilidades de análisis técnico están en punto, pero ya por ser capaz de anticipar un gran punto de entrada. Y como se puede ver, también hay un patrón de reversión aquí, lo que dice que el precio se corregirá a la baja un poco. Y creo que va a continuar su movimiento alcista de nuevo, porque este par de divisas está en una tendencia alcista. Genial. Como podemos ver, el indicador CSI también ha comenzado a bajar un poco, lo que también sugiere que el precio va a bajar. Pero pasemos al cuarto par de divisas, el dólar australiano y el yen japonés. Y en este par podemos ver que el precio continúa su movimiento alcista, pero ahora podemos ver que el precio ha alcanzado la línea superior del indicador envolvente. Así que quiero aumentar la inversión a $850 y abro el comercio hacia abajo. Así que veamos. Genial. Como se puede ver, me arreglé para atrapar este movimiento y hacer un beneficio en este movimiento brusco a los precios. Y como podemos ver, estas velas tienen mechas bastante largas, lo que indica que sí, el movimiento de los toros se está debilitando y está a punto de empezar a moverse a la baja. Y ya tengo $1.633, amigos, en mi saldo. Así es, empecé con solo $10 y creo que abriremos otro comercio y será suficiente. Y quiero cambiar un segundo par de divisas. Tiene un buen porcentaje de pago, de un 92%. Quotex, de hecho, proporciona siempre bastante buenos pagos de intereses en los pares de divisas, especialmente en los pares de divisas que no negocian en la bolsa. Los pares de divisas OTS, estos están regulados por Quotex y no hay necesidad de tener miedo a operar en este tipo de pares de divisas. Y aquí vemos que empieza el movimiento bajista, una corrección tras el movimiento alcista. Pero quiero cambiar mi depósito a $1.500 y abrir un intercambio. Muy bien, chicos, como puedes ver ya tengo $3.000 en mi saldo. Puedo obtener este beneficio. La cosa es, ¿ves? Así podemos ver que el precio ha tocado la línea inferior de este indicador envolvente que muestra perfectamente cuándo comprar opciones y cuándo vender. Y esta decisión fue la correcta. Gané esta tendencia y creo que $3.000 es un gran resultado por hoy. Y puede terminar esta sesión de operación, así que suscríbase a mi canal, denle like a este vídeo y díganme en los comentarios cuál es su indicador favorito. También no se olviden de entrar a mi canal de Telegram, donde comparto absolutamente libre las estrategias de negociación y señales de comercio. Encontrará un enlace en la descripción debajo de este vídeo. Los leo en los comentarios y les deseo a todos un gran beneficio. Por ahora, hasta la próxima. Adiós.